televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Revisamos los titulares con las noticias destacadas al momento. Aportes de diversos sectores se receptarán antes de concesionar la administración de CNT. Así lo informó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. Con 7 votos a favor, la Comisión de Justicia aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Iván Granda, subsecretario de Acción de la Política, presentó una denuncia en contra de 17 personas involucradas en un presunto caso de testaferrismo. La presidenta del Comité Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno, recorrió la Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual y Auditiva en Guayaquil para compartir experiencias y trabajar en beneficio de las personas con discapacidad. En las noticias internacionales, preocupación en el mundo luego de que Estados Unidos anunció su retiro del acuerdo nuclear con Rusia. Arrancamos con las noticias. En entrevista radial, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, aseguró que antes de concesionar la administración de CNT, se receptarán aportes de diversos sectores involucrados. Además, sostuvo que las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional incentivan la reducción del riesgo país. Sobre la concesión y la administración de CNT, el vicepresidente señaló que la estatal de comunicaciones es de baja rentabilidad, pues afirmó que tiene 3 veces más costos que otras empresas del sector y 2 veces menos utilidades. Antes de tomar una decisión, se receptarán la mayor cantidad de aportes de distintos sectores. Se tomarán decisiones, se presentarán a la ciudadanía y si se escuchan críticas constructivas que valgan la pena, se revisará. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Sin duda alguna, aquí lo que necesitamos primero es transparencia, información concreta, comparaciones válidas con el sector, saber cuál es el verdadero potencial de esa empresa y entender de nuevo cuál debe ser el rol del Estado. Yo pienso que el rol del Estado puede ser regulatorio. En cuanto a la última emisión de bonos soberanos por $1.000 millones al 10.75%, el vicepresidente indicó que el elevado porcentaje de interés se debe al mal manejo de las reservas internacionales del país durante el gobierno anterior. Según cifras del Banco Central del Ecuador, las reservas eran de $2.382 millones en noviembre de 2018, una reducción del 12.7% en relación a octubre del mismo año. La disciplina fiscal es fundamental, hay que entenderlo. Es fundamental. No existió, el concepto fue vapuleado. El concepto de reserva fue vapuleado. Claro. Nadie le presta al que no tiene con qué pagar. Pese a esto, el vicepresidente resaltó que durante la gestión del presidente Moreno, con los recortes al gasto corriente y demás medidas económicas, se está reduciendo el riesgo país para obtener mejores condiciones a futuro. Y los nuevos financiamientos que tiene que obtener el Ecuador con multilaterales, porque además este año hay necesidades de financiamiento adicionales. ¿Cuánto es? ¿7.000 millones es correcto? Sí, en vencimiento de deudas adquiridas con anterioridad hay como $3.500 millones. En vencimiento de deudas. Y en compensación del déficit fiscal de este año hay otros 3.500 millones adicionales. El vicepresidente indicó que se continúa con el pago a la deuda de $800 millones con los jubilados a nivel nacional. Hoy lo que falta por pagar es menos de 1/3 de aquello. De hecho, hace 2 semanas nomás se pagaron a más de 200 jubilados a nivel nacional y se sigue pagando. En torno al diálogo nacional se espera el informe de la ONU sobre la situación del IES para empezar el diálogo con trabajadores y empleadores para reformar la seguridad social. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Petroecuador informó a través de un comunicado que el precio en terminal de la gasolina super para el sector automotriz disminuyó en el mes de febrero de 2019. Esto en razón de que el costo del producto tuvo una reducción de aproximadamente 20 centavos por galón, ya que el valor del crudo Oriente se redujo en $8,50 el barril. Así, el galón de gasolina super se venderá entre $2,75 y $2,78 en las estaciones de servicio. Les recordamos que el precio de este combustible se calcula con base en la recuperación mensual de los costos de Petroecuador, por lo que el precio varía mes a mes y el margen de comercialización está liberado. Cada comercializadora establece su precio de venta al público. Más noticias. El subsecretario de Acción de la Política, Iván Granda, presentó una denuncia en contra de 17 personas involucradas en un presunto caso de testaferrismo. Además, rindió su versión tras la convocatoria de la titular del Ministerio Público.
A las 14 horas llegó el subsecretario de Acción Política de la Presidencia a la Fiscalía General, donde presentó una denuncia para que se investigue a personas que estarían involucradas en el delito de testaferrismo. Son 17 nombres que involucran a distintos ciudadanos que han tenido relaciones con altos funcionarios del gobierno anterior y que tendrían presuntas responsabilidades de delitos en contra de la administración pública y presunto testaferrismo, que es lo que nosotros anunciamos en un diario quiteño. Además, rindió su versión en la investigación previa que la fiscal Ruth Palacios desarrolla. El señor Granda ha hablado de testaferros. Y en base a eso nosotros vamos a averiguar quiénes son los testaferros y entregue las evidencias a las que hace referencia en cuanto a los acuerdos escritos que dice haber firmado con 17 testaferros y también habla de acuerdos verbales. Bueno, nosotros siempre vamos a colaborar con la Administración de Justicia, es nuestro deber como funcionarios públicos y además como encargado por parte del Presidente de la República en temas de vocería anticorrupción. Aunque evitó dar nombres y cargos de las personas que podrían estar inmiscuidas, explicó cómo obtuvieron esta información. Informantes claves, informantes abiertos, medios de comunicación como los que han establecido periódicos digitales. Entonces lo que estamos haciendo es hacer que converja la información. Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, acompañó a Granda a la diligencia. Insistió en el archivo de cualquier tipo de causa que existe en contra del subsecretario, pese a que la fiscal Palacios aseguró que Granda no está siendo investigado. Lo que nosotros hemos pedido es el archivo de si existiría alguna causa en contra del doctor Granda, porque el doctor Granda es justamente quien es el denunciante. Granda acudió al Ministerio Público a su segundo llamado, puesto que el jueves no asistió por actividades en su agenda. Olga Velasco, Telediario. Se reinstaló la audiencia de juicio por delito de peculado que se sigue contra Iván Espinel. Su traslado se dio desde el Centro de Rehabilitación Social en Guayaquil hasta la Unidad Judicial de Albán Borja. La Fiscalía General del Estado lo acusó de perjudicar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con un monto de casi $130.000 por contratos irregulares con clínicas privadas. Se espera que la próxima semana el juicio concluya. Auditaron $43 millones. De los $43 millones de la compañía que tenía que auditar para que se proceda el pago, objetó $2 millones. De los $2 millones se estableció que hay un perjuicio al Estado por $123.852 por parte de la Contraloría General del Estado. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que se localizó en Bolivia a la ex asambleísta Sofía Espín y al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, quienes son requeridos por la justicia ecuatoriana. Conozcamos por qué. El 17 de diciembre pasado, el juez Iván Saquicela ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días para la ex legisladora Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena. Ambas fueron acusadas por el delito de oferta para tráfico de influencias, por su visita en la cárcel de mujeres de Chillogallo a la ex agente de inteligencia Jessica Falcón, quien es procesada por el secuestro de Fernando Valda. Según la tesis de Fiscalía, le ofrecieron tramitar un asilo en Bélgica y ayudarle con organizaciones de derechos humanos, si se retractaba de lo afirmado en el caso Valda. Espín inicialmente tenía como medida cautelar la presentación semanal ante el presidente de la Corte Provincial del Guayas. Sin embargo, tras incumplirla, el 23 de enero se le dictó la prisión preventiva. En dicha diligencia se conoció que Espín había salido del país el año pasado, tras su destitución en la Asamblea Nacional. Está fuera del país desde antes de que se dicten las medidas y por cuestiones personales de salud no alcanzó a cumplir con las presentaciones. En el caso del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, el pasado 24 de enero se le dictó orden de prisión preventiva por el delito de falsificación y uso de documento falso. La Fiscalía presentó 14 elementos de convicción sobre la responsabilidad de Ochoa en la modificación de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación, que sirvió para sancionar a medios de comunicación radial. La misma ley de bolsillo que mandó imprimir en la que se constata la alteración, la falsificación misma y con la cual se cambia el sentido de la ley, ¿no? Porque en principio solo se podía acoger a este artículo los medios televisivos y luego con esta falsificación se sanciona a las radiodifusoras que no tenían nada que ver. En el caso de Ochoa, desde el 20 de agosto de 2018 se registró su salida del país. Sin embargo, la ministra del Interior, María Paula Romo, dio a conocer este jueves que tanto Espín como Ochoa fueron localizados en Bolivia. Se encuentran en este momento en Bolivia y que estarían realizando gestiones
para pedir asilo. Esto es lo que conocemos. Nosotros seguimos los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos se trata de personas que son requeridas por la justicia. En este caso también se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, en su cuenta de Twitter. Ante reportes que Sofía Espín y Carlos Ochoa habrían pedido refugio, asilo, en Bolivia, la Cancillería de Ecuador ha informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que ambos ciudadanos son buscados por jueces acusados por delitos comunes. Por tanto, no sufren persecución política. Olga Velasco, Telediario. Y son varias las acciones que se deben impulsar desde Ecuador para la extradición de Carlos Ochoa y Sofía Espín desde Bolivia. Para hablar sobre ello está esta noche con nosotros el doctor Antonio López Cobeña, constitucionalista. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí en Telediario. Buenas noches, Fabricio. Bueno, para arrancar, ¿qué tan probable es que el gobierno o el Estado ecuatoriano pueda efectivizar un proceso de extradición de Carlos Ochoa y de la exasambleísta Sofía Espín? Bueno, las probabilidades están enmarcadas en el propio texto de la Convención Interamericana sobre la Extradición, de la cual Bolivia y Ecuador son países suscriptores de la misma. En ello se establece igualmente de que los países del continente deben realizar un gran esfuerzo permanente para que la impunidad no campee en la región, y que sobre ello también significaría la simplificación de las formalidades procesales para que realmente estos delitos que se persiguen a través de los sujetos activos de los mismos puedan retornar a sus países a responderle a la justicia sin que la simplificación de las formalidades procesales implique violaciones a los derechos que están consagrados en la Carta de los Derechos Humanos. ¿A qué nos referimos con estas formalidades que hay que cumplir? Bueno, hay unas que deben cumplirse de manera obligatoria. Por ejemplo, en el caso concreto de los prófugos Sofía Espín y Carlos Ochoa, el Estado ecuatoriano, a través de la función judicial, debe demostrar que ambos han cometido delitos que no son políticos, que son delitos comunes. En el caso de la señora Espín, tráfico de influencias. Así es. En el caso del señor Carlos Ochoa, falsificación de documento público y uso doloso del mismo. Segundo, habría que hacer una comparación de que si estos tipos penales se encuentran también contemplados en la normativa sustantiva penal de Bolivia. Y efectivamente, estos dos delitos también están incorporados en el Código Penal boliviano. Si están contemplados. Correcto. Tercero, las penas no deben ser menores a 1 año. En Bolivia, por ejemplo, el Código Penal establece una sanción para el uso indebido de influencia, que se llama ya, no tráfico, se llama uso indebido de influencia, se lo sanciona con una pena de 2 a 8 años. En el Ecuador, de 5 a 7 años, de 3 a 5 años. El uso de documentos falsos y falsificación de los documentos en Bolivia se lo sanciona de 3 a 7 años y aquí una pena similar de 5 a 7 años. Es decir, que esos elementos que constituyen unos requisitos sine qua non deben ser observados. Tercer punto, demostrarle a la justicia boliviana y al Estado boliviano sobre todo, de que no son delitos políticos, religiosos, étnicos o por cualquiera de esa naturaleza que son perseguidos, sino de carácter común, tal como lo hemos expresado. Cuarto, que debe agilitarse realmente la intervención de la propia función judicial. Aquí yo le aconsejo a los jueces, que ya hemos tenido bastantes experiencias nefastas por algunos jueces inoperantes y negligentes en la República del Ecuador, que deben actuar de forma inmediata al tenor de lo que establece la Convención Interamericana sobre Extradición. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Solicitar como medida cautelar la detención provisional de Sofía Espín y de Carlos Ochoa en la República de Bolivia, con el ofrecimiento de que el Estado ecuatoriano formulará la solicitud de manera legal a través de los conductos diplomáticos de la extradición.
para la solicitud, más allá de la difusión roja de Interpol, esa solicitud de esa medida preventiva, de esa medida cautelar, se debe justificar entonces que ha existido un expediente procesal penal donde se han contemplado las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República, que se les ha otorgado la legítima defensa a ellos en el proceso y que también se debe refrendar de forma expresa el texto de los delitos que están siendo perseguidos y de forma consecuente la emisión de la providencia que contiene la orden de prisión preventiva que pesa contra estos dos prófugos. Ok, esto puede hacerlo el sistema judicial ecuatoriano. Es una responsabilidad finalmente de la justicia ecuatoriana. Pero ¿qué pasa frente a la posición de la justicia boliviana? Ellos están en la potestad de aceptar o no lo que pide la solicitud de la justicia nacional. Mientras estén enmarcados en este desarrollo de requisitos mínimos a los que yo me he referido, el Estado boliviano, no el gobierno boliviano, sino el Estado de Bolivia y sus instituciones deben respetar la obligatoriedad de conceder la extradición, más allá de las afinidades políticas a las cuales, habiendo sido sujetos políticos en su momento, los ciudadanos hoy perseguidos y contraventores de la ley, no configura la posibilidad de que se los considere perseguidos políticos. Y antes de que se conceda el asilo, que según la información de la propia señora ministra del Interior, se estaría tramitando en Bolivia, la Administración de Justicia ecuatoriana debe ser sumamente diligente, profesional, en recaudo de la política anticorrupción que se ha venido reclamando en el país. Y sobre ello ya debió haber estado listo a través del conducto diplomático encabezado por la Cancillería de la República, con el embajador en Bolivia y dictado al propio cónsul para que se establezcan los contactos y se dicte una medida preventiva de detención contra los dos prófugos de la justicia ecuatoriana. En el caso de las dos personas que son ahora requeridas por la justicia, Carlos Ochoa y Sofía Espín, ellos ¿a qué podrían acceder ya estando en Bolivia? ¿A una figura de refugio o de asilo político? Bueno, el asilo es en lo que generalmente se recurre en estos casos y tratarán ellos de revestirle o blindarle falsamente de la condición de ser perseguidos políticos. Ella podría alegar haber mantenido su condición de legisladora. Pero debe recordar usted y la ciudadanía que la propia Convención Interamericana sobre Extradición y la propia convención que tiene suscrita de manera bilateral la República del Ecuador con Bolivia, que también existe un tratado desde 1913, ¿no es verdad? Y que se ha venido prorrogando de manera automática cada 10 años, así reza, explica de que el hecho de que el ciudadano perseguido por la justicia del país requirente, en este caso Ecuador, que ese infractor haya tenido la condición de político, no le exonera de la obligatoriedad del país requerido, en este caso Bolivia, de conceder la extradición. Entonces, las afinidades que tenían aquellos socialistas del siglo XXI, que se vestían igualmente con el mismo estilo de camisa y el propio discurso demagógico, estarían tratando quizás de confundir las condiciones de sujetos activos de infracciones penales que están contempladas en nuestra normativa jurídico-penal. Si pensamos que va a haber agilidad por parte de la justicia ecuatoriana, ¿qué tiempo podría tardar este proceso de extradición? ¿O debería tardar? En la medida de que la difusión roja de Interpol y la utilización de los canales diplomáticos desde la Cancillería de la República del Ecuador hacia Bolivia funcionen de manera inmediata, requiriendo la adopción de las medidas cautelares como es la prisión preventiva, antes de que se otorgue el asilo en Bolivia debería estar ya en la cárcel los dos prófugos de la justicia ecuatoriana. Eso significaría entonces que el proceso de extradición vendría luego acompañado de toda la documentación formalmente presentada por
la Corte Nacional de Justicia con la firma de responsabilidad, en un caso del juez Iván Saquicela y en el otro caso del juez Rodríguez. Es decir, que todas esas formalidades tienen que cumplirse, pero para ello es necesario que se agilite la prisión preventiva en Bolivia de ambos prófugos. Bueno, el proceso no resulta tan fácil, entonces. No es tampoco muy fácil. Allá tendrán ellos también el ejercicio del derecho a la defensa, claro en sí, virtud de lo que establecen las propias convenciones de respeto a los derechos humanos, que se les garantice un debido proceso y que ello le permita al Ecuador traer a estos dos ciudadanos y que puedan ser ventilados ante un tribunal imparcial, independiente, que su conducta sea justamente reprensible o no frente a la ley penal. Eso dependerá de la Administración de Justicia y de las pruebas de cargo y de descargo que la Fiscalía General del Estado tendrá que demostrar en la etapa de juicio. Muy bien, muchas gracias entonces al doctor Antonio López, constitucionalista, por ofrecernos un panorama más claro sobre la situación que enfrentan actualmente Carlos Ochoa y la exasambleísta Sofía Espín, quienes actualmente se encuentran en Bolivia y son requeridos por la justicia ecuatoriana. Vamos ahora a revisar más temas. El caso Galarza se define la próxima semana en la Asamblea Nacional. Los legisladores ya manifiestan cuál será su postura en torno a la posible sanción en contra de la integrante del bloque de Creo. Desde la perspectiva de la socialista Silvia Salgado, el caso de Ana Galarza no se diferencia de las otras dos asambleístas que fueron separadas en noviembre pasado. Nosotros pensamos de que no debería medirse con diferente vara las situaciones. Al no haber una postura corporativa, asegura Salgado, en su caso la definición será personal y ella ya decidió. Mi voto sería a favor de la destitución. Amapola Naranjo, quien presentó un informe de minoría en que se sugiere la destitución de Galarza, advierte que su bloque respalda la tesis de la desvinculación. No es persecución, no es nada personal. Nuestra obligación es ser transparentes. Pero también están los que consideran que las pruebas aportadas durante las comparecencias en la comisión multipartidista no han sido concluyentes en contra de Galarza. Y si es un tema forzado en donde no aparece la evidencia o la prueba, sencillamente actuaré apegado a lo que siempre he promovido, el respeto a la normativa. Sobre las declaraciones de la asambleísta denunciada en torno a que existe un personaje cercano al gobierno que busca su salida y que supuestamente ha comprado asambleístas y periodistas, Azuero es del criterio que Galarza debe decirle al país toda la verdad. Si es que efectivamente a ella le consta este tipo de manejos poco éticos respecto de algún funcionario o del accionar de algún legislador en el tema de ella, tiene que denunciarlo. Y si no lo hace, pues quedaría muy mal. Por ahora, todo queda en manos del Pleno. Alexis Moncayo, Telediario. Más noticias. Ronnie Aliaga, asambleísta del Bloque de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión Legislativa de Fiscalización, insistió en los cuestionamientos a su colega Ana Galarza, acusada de irregularidades en el desempeño del cargo. En primera impresión, aseveró que la principal evidencia de que gestionó un cargo público se produjo cuando Lenin Rodríguez, ex colaborador de la legisladora, fue contratado por su compañera de bancada, Janine Cruz. Además, se refirió a dos de sus ex colaboradores que fueron cesados. La desvinculación de ellos nos da la razón de que esto se hizo de mala manera, que era con el aval de la legisladora Galarza, porque ella firma las hojas de asistencia, y en ese sentido lo que le mencionaba era que a través de mi denuncia, que era por un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se descubre toda una maraña de corrupción que tiene que ver hasta con el pago de deudas hacia el asambleísta, y eso puede caer en un causal, posiblemente enriquecimiento ilícito. Hay una factura hacia una fundación que va dirigida la factura hacia la señora Galarza, y en ese sentido ella tiene que pagar $4.200 de 15 adhesiones para un banquete en la ciudad de Guayaquil, para aparecer dentro de un libro que se llama Personajes y Personas, y ella traslada esos costos a su equipo de trabajo. En ese sentido no es un aporte voluntario, ella les está pidiendo que le paguen esas adhesiones. ¿Y ese pago se produjo? Por supuesto. Y el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobado esta semana, incluye la creación de un comité de ética que se encargaría de investigar las denuncias en contra de los asambleístas.
El informe fue aprobado este miércoles con 7 votos a favor en la Comisión de Justicia. En este se da paso a la creación de un comité de ética que será el ente encargado de procesar las denuncias en contra de los legisladores, reemplazando así a las comisiones tripartitas multipartidistas. Cuando haya alguna actitud que no guarde concordancia con las funciones del legislador, que riñan contra la ética y la moral, y pues cuando sea algún tema de destitución. La iniciativa generó una serie de inquietudes dentro del Parlamento, por lo que la titular de la Comisión de Justicia fue llamada al CAL para explicar las competencias que tendría el comité. Yo comparto plenamente la creación de este comité, me parece que es muy importante, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado de no caer en un comité de inquisición. La reforma propone que este comité de ética actúe de forma ocasional siempre que exista una denuncia que cumpla con todos los requisitos. Nosotros proponíamos que sea de carácter permanente, pues ahora va a ser ocasional, que se va a activar cuando existe una denuncia, va a ser conformada por 5 asambleístas. Sus integrantes no deberán pertenecer a otros organismos administrativos como el CAL, y se establece que será presidido por un legislador de las minorías para así evitar posibles conflictos de intereses. Creemos que deben también estar representadas las minorías o los independientes. Como causal de destitución no se incorpora el exigir aportes a los colaboradores, pues habría que modificar a la par la Constitución en su artículo 127, donde también se fijan las prohibiciones para los legisladores. Alexis Moncayo, Telediario. En 20 segundos, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán promocionar su nombre, trayectoria y propuestas. Así lo estableció el Consejo Nacional Electoral, que estará a cargo de la promoción de los 43 perfiles. La normativa genera opiniones a favor y en contra. Los 43 candidatos y candidatas a los 7 puestos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reunieron en el auditorio del Consejo Nacional Electoral para dialogar sobre el reglamento y el instructivo para la promoción de sus perfiles. Forma equitativa. Ningún candidato saldrá con ventaja o con desventaja de este proceso. Según el instructivo, para televisión y radio los postulantes utilizarán 20 de los 30 segundos de duración de un spot o cuña en los que comunicará su nombre, posicionamiento, trayectoria y propuesta. Alrededor de 4,5 millones se ha asignado para la promoción y difusión de los 43 candidatos. La distribución será de la siguiente manera: 4 segundos para el nombre y posicionamiento, 8 segundos para la trayectoria y 8 para la propuesta. Buscar otros espacios que garanticen que el país conozca a los candidatos. Lineamientos que generan críticas entre los candidatos, que es muy poco tiempo para que los electores conozcan las propuestas, señalan. Podemos hacer ni proselitismo, ni afiches, ni banderas, ni acciones, ni tarima, ni ninguna de estas acciones. Entonces, ¿cómo pretendes llegar a la población ecuatoriana? Creo que todos los ecuatorianos tenemos la libertad, sobre todo los candidatos, tenemos la libertad de hacer la campaña política. No estoy de acuerdo para nada. Que al CNE le quedó demasiadamente grande este reto. Lamentablemente creo que ha habido demasiada improvisación. Otros aseguran que están de acuerdo, pues es la primera elección popular para las autoridades de participación y control social. Yo estoy de acuerdo porque ya hay visos de que hay intereses políticos de quien fue el mandamás de la década pasada, de que él ya tiene una serie de candidatos que los está promoviendo ya. En medios impresos, el CNE informará la trayectoria y propuestas del candidato o candidata mediante un texto destacado y una foto que permita que el elector pueda identificarlo. Y en el área digital, la institución publicará la información en el portal web del Consejo Nacional Electoral. En redes sociales la ley te permite hacer tu campaña o no está regulada en buenos términos, pero los 43 candidatos sí podrán asistir a debates y entrevistas. Valeria Villarroel, Telediario. Y la Delegación Electoral de Azuay trabaja en la implementación del plan operativo para la consulta popular que se desarrollará en el Cantón Girón el 24 de marzo. La población decidirá en las urnas sobre la minería en Quimsacocha. Una vez aprobada la convocatoria a consulta popular, la pregunta en el Cantón Girón, provincia de Azuay, será la siguiente. ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? Es que en este cantón, además de las elecciones seccionales y la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se decidirá si se acepta o no la minería en Quimsacocha, lugar de asentamiento del proyecto Loma Larga. En las 3 parroquias involucradas tienen alrededor de 15.363 electores que son los que definirán. La campaña por el sí o por el no se efectuará entre el 10 de febrero y el 21 de marzo. Se asignará un fondo adecuado para que se haga la campaña. Y habrá especial atención en el tema seguridad. Vamos a movilizar personal de otras unidades para que se fortalezca
particularmente la provincia de La Suay. Va a haber un grupo de tendencia por el sí y un grupo de tendencia por el no. En el Cantón Girón se instalarán 46 juntas receptoras del voto en 6 recintos electorales. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero comentarles que tenemos 3 entradas para la Noche Blanca el día de mañana a las 18 horas. El partido de presentación del nuevo equipo de Liga Deportiva Universitaria versus Santa Fe de Bogotá. 3 entradas que estaremos entregando, sorteando en el espacio de Deportes Fanático en el noticiero. En pocos minutos más, recuerden, lo único que tienen que hacer es llamar y participar para poder ganarse una de estas 3 entradas que nosotros estamos entregando en este espacio informativo. Así que no lo olviden, llamen más adelante en el espacio deportivo Fanático. Vamos ahora a hacer una pausa, pero al volver, la plataforma digital Ángel Guardián se implementó desde hoy en Quito. Entérese de qué se trata luego de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. Antes de revisar más noticias, quiero recordarles que hoy estamos sorteando estas 3 entradas para el partido del día de mañana de Liga Deportiva Universitaria versus Santa Fe de Bogotá en la Noche Blanca. El día de mañana a las 18 horas se juega este partido y nosotros tenemos estas 3 entradas que entregaremos a quienes nos llamen en el segmento deportivo fanático más adelante. Solamente en el segmento deportivo fanático deben llamar al número telefónico 3970-818 y ustedes pueden participar para llevarse cualquiera de estas 3 entradas para la Noche Blanca que se llevará a cabo el día de mañana. Les recuerdo el número de teléfono 3970-818. Solo en el segmento fanático para recordarles. Vamos ahora a revisar noticias. La presidenta del Comité Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno, recorrió la Fundación Fascinar en Guayaquil para compartir experiencias y trabajar en beneficio de las personas con discapacidad. La Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual Fascinarme en Guayaquil opera hace 53 años. Este viernes la presidenta del Comité Plan Toda una Vida recorrió sus instalaciones. Ustedes son un referente a nivel nacional de lo que se puede hacer por estas maravillosas personas que no es que solo vienen a aprender, vienen a enseñarnos muchas cosas, ellas y sus familias, porque todas estas personas tienen atrás
a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, que es con el grupo familiar con el que realmente siempre hemos querido trabajar, y ustedes son un ejemplo de eso. El objetivo de la visita fue intercambiar experiencias del trabajo que realiza este centro con niños, niñas, jóvenes y adultos con síndrome de Down, discapacidad intelectual y auditiva, con el fin de fortalecer la labor que realizan las diferentes instituciones del Estado en beneficio de las personas con discapacidad en el país. Y eso es algo que tenemos que rescatarlo y ponerlo en el corazón de todos los ecuatorianos, porque de esta manera vamos a lograr un mejor país, libre de violencia, en el que nos cuidemos los unos a los otros. El recorrido inició por el área de inclusión, donde reciben atención estudiantes que ya están incluidos en el sistema escolar. Quienes pasaron por este centro cuando eran niños, ahora tienen grandes metas. Me gusta actuar, me gusta ser actriz. ¿Te gusta estudiar con tus compañeros? Me gusta estudiar más que sea, lo más importante, los estudios y estar con mis compañeros. Fascinarm también cuenta con el Centro de Entrenamiento Vocacional, donde más de 80 jóvenes y adultos aprenden habilidades y destrezas en talleres ocupacionales de panadería, costura y vinculación laboral. La directora del centro reconoció la gestión del plan Toda una Vida. Gracias a usted, gracias a su esposo, gracias a su presencia, gracias a la gente que la acompaña, hemos vuelto a recuperar la esperanza. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía Popular y Solidaria, continúa con la actualización del registro social. El proceso, que inició en junio de 2018, ha permitido el ingreso de 40.000 nuevos beneficiarios, así como la salida de 48.000 personas que ya no están bajo la línea de pobreza. El Estado destina 730 millones de dólares al año en pensiones y bonos para un universo de 900.000 usuarios. Bueno, empezamos en junio del 2018, en la actualidad tenemos alrededor de 2 millones de registros actualizados. Nuestra meta es llegar a 8 millones a final del año, que son el número de registros que tiene la base de datos de las empleadas. ¿Complicó el que no se lo haya hecho el periodo de cada 2 años como estaba previsto? Sí, ha complicado porque el registro social es una foto de la fecha en donde se levanta. La última actualización del registro social fue en el 2013. Entonces tenemos la foto del 2013 y, por ejemplo, niños menores de 5 años hay pocos en el registro social del 2013. El municipio de Quito implementó desde hoy una nueva herramienta para la seguridad de todos los habitantes del distrito metropolitano. A través de su teléfono celular puede recurrir a la plataforma Ángel Guardián y reportar cualquier emergencia. Su uso no es para nada complicado. Si dispone de un teléfono inteligente, debe descargarse la aplicación Ángel Guardián, que es gratuita, y seguir los pasos que la plataforma le indica para reportar una emergencia. La otra vía es enviar un mensaje de texto con la palabra ayuda al número 6367. Según explicó el alcalde Mauricio Rodas, este sistema trabajará a partir de hoy de manera coordinada con el Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. Esto va a permitir, por un lado, desahogar muchas llamadas que el ECO 911 venía recibiendo sobre temas que no son competencia de la Policía Nacional, como por ejemplo, temas relacionados a la seguridad vial, temas relacionados al acoso, a la violencia de género, al trabajo infantil, a los mismos incendios. El sistema Ángel Guardián funcionará las 24 horas, los 365 días del año y tendrá cobertura solamente para el área del Distrito Metropolitano de Quito. Y por otro lado, lo que nosotros haremos es también convertirnos en un mecanismo de reporte de situaciones de delincuencia, en este caso robo, en el espacio público y en el transporte público al ECO 911. Agentes metropolitanos han sido capacitados para los requerimientos en cuanto a seguridad que hagan los ciudadanos a través de este mecanismo. Nosotros intervenimos ya en la aprehensión al presunto infractor y nosotros realizamos la conexión con el ECO 911, quienes de ellos nos asignan un patrullero de Policía Nacional para nosotros entregar para que ellos tomen el procedimiento respectivo. Al ser un servicio orientado al tema de seguridad y atención de emergencias, el buen uso por parte del ciudadano es clave. También se tomarán acciones con quienes reporten falsas alarmas que impidan dar una pronta atención a quien en verdad requiere del auxilio de las entidades de seguridad. Javier Ceballos, Telediario. Y de aprobarse en la Asamblea Nacional las reformas a la Ley de Tránsito que incorporan la legalización de servicios como Uber y Cabify, tanto las compañías como quien brinde este servicio deberán cumplir ciertos parámetros.
Si en la Asamblea pasan las reformas a la Ley de Tránsito, en especial las presentadas por el denominado Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad, referente a la legalización de los servicios de taxi conocidos como Uber y Cabify, tanto estas compañías como los conductores de las mismas deberán acceder a requerimientos que establece la norma propuesta. En primer lugar, las empresas deben inmediatamente domiciliarse en el país. Esto conlleva someterse a las normativas en cuanto a lo societario, con la Superintendencia de Compañías, y lo tributario con el Servicio de Rentas Internas. El 5% de sus ganancias, según la propuesta inicial, debe ser entregada a los respectivos municipios. La estructura jurídica que hemos dado a este documento fundamentalmente consiste en proteger los intereses ciudadanos. Los conductores, en cambio, deben ser mayores de 18 años y su licencia debe estar vigente y con 25 puntos. Las unidades tendrán una vida útil no mayor a los 5 años. Aparte de esto, para estar habilitados, deberán pasar exámenes técnicos y psicológicos. El tema del tránsito y transporte definitivamente creo que es uno de los temas más complejos que tenemos que enfrentar a nivel nacional y la ley debe convertirse en una herramienta fundamental para el ordenamiento y para la mejor conducción de todas estas modalidades nuevas que se van generando día a día en el tema del tránsito y transporte. Se proyecta que el trámite de estas propuestas de reforma a la ley de tránsito tome su tiempo. La comisión ocasional que lleva adelante las reformas convocará en su momento a todos los actores del sistema para que presenten sus respectivos puntos de vista. Javier Ceballos, Telediario. Más noticias. En Guayaquil, el presidente Lenín Moreno hizo la entrega de la rehabilitación de la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo, cuya intervención arquitectónica permitirá poner en funcionamiento la unidad de flagrancia de la ciudad. El terremoto de 7.8 grados que ocurrió el 16 de abril de 2016 afectó diversas edificaciones en el país. Una de ellas fue la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo en Guayaquil. En este marco, el presidente Lenín Moreno entregó la rehabilitación de este edificio con un costo de $4 millones. Desde hoy y para largo tiempo, esta VC será el símbolo de que la mejor forma de combatir la violencia es fortaleciendo la paz. Y para poder fortalecer esa paz que todos anhelamos, que todos deseamos, una paz con la que todos soñamos, seguimos atendiendo las necesidades de nuestra querida policía y de sus 49.000 hombres y mujeres. En 2018 se registraron 199 muertes violentas en Guayaquil, además de 12.000 robos a personas. El 30% de esos casos fueron delitos flagrantes. Sin embargo, solo se sancionaron 4 de cada 10. En este marco, el primer mandatario aseguró que con esta VC se busca mejorar esas cifras y brindar atención integral. En este edificio servirán 130 funcionarios. Será entre jueces, fiscales, agentes de seguridad penitenciaria, personal administrativo y policías, todo en este solo lugar. El Consejo de la Judicatura será el encargado del equipamiento de esta unidad. Instrumentos como la cámara de Gesell, pero adicionalmente tenemos 9 salas de audiencia que podrán funcionar al mismo tiempo, es decir, no más audiencias fallidas bajo la excusa de que no existen salas. Ahora existen salas y adicionalmente el lugar físico para la actuación de 9 jueces adicionales dentro de los 15 días que nos hemos dado como Consejo de la Judicatura para equipar y ocupar estas instalaciones. Acciones similares se han realizado en Esmeraldas y Manabí, las provincias más afectadas tras el terremoto. El presidente Moreno aseguró que en 2018 se invirtieron $1.400 millones en la Policía Nacional y afirmó que el gobierno central brindará respaldo total a la entidad. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y la Dirección General de Aviación Civil cuenta con personal de control de tránsito aéreo capacitado para proveer servicios de manera convencional en caso de que el radar instalado en Guayaquil llegara a presentar fallas. La Dirección General de Aviación Civil garantiza la seguridad y el bienestar de los usuarios de las distintas aerolíneas que operan en territorio ecuatoriano. Así lo ratificó la institución en un comunicado, luego de conocerse que el radar secundario ubicado en Guayaquil presenta fallas. Aclarando que en ningún momento dado va a quedarse incomunicado en caso de que este radar llegue a colapsar.
tenemos sistemas de monitoreo manuales, tenemos otros radares también interconectados en otros aeropuertos. Luis Tarira es supervisor de control aéreo y nos explica cómo funciona este sistema. Es una de las profesiones que tiene un alto índice de responsabilidad comparado como a un médico. Nosotros tenemos varias aeronaves en el espacio aéreo del Ecuador y solamente en una aeronave de pasajero comercial pueden ir hasta 300 personas. Conocemos las voces de los pilotos, las escuelas, las matrículas de aeronaves. Yo sé que el piloto puede volar un poco más rápido, que el piloto me acata la instrucción de una forma más conveniente. La FAE cuenta con 2 centros de mando que permiten un control permanente. De existir alguna afectación en el sistema de Guayaquil, el aterrizaje de las aeronaves se daría mediante procedimientos manuales, mientras la cobertura del espacio aéreo ecuatoriano, incluida la zona oceánica e insular, están cubiertos por otros radares implementados por la DAC en Manta, El Inga, Shell Mera, Cuenca, Quito y Galápagos. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas está gestionando los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de los equipos de navegación aérea en la red nacional, con el fin de cumplir con los estándares internacionales vigentes. ¿Me solicita volar a SOSI? Mariuxi Buenaño, Telediario. Vamos a una nueva pausa, pero antes quiero recordarles que tenemos 3 entradas para la Noche Blanca el día de mañana, el partido que jugará Liga Deportiva Universitaria versus Santa Fe de Bogotá. Si quiere ganarse cualquiera de estas 3 entradas, recuerden, nos timbran al número telefónico 3970-818, pero solamente en el segmento deportivo del noticiero en Fanático. No lo olviden. Agradecemos a todos quienes nos están timbrando desde ya, pero el sorteo será solamente en el espacio deportivo. Así que presten mucha atención, llamen solamente en el espacio deportivo al 3970-818 y gánense cualquiera de estas 3 entradas para mañana asistir a la Noche Blanca. Vamos a un corte y regresamos en breve con más noticias. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Zuleta, en la provincia de Imbabura, prepara la 13ª Feria Artesanal, Turística y Gastronómica que se celebrará durante las festividades de Carnaval. Imbabura cuenta con un sinnúmero de atractivos en su territorio, aunque en los últimos años la localidad de Zuleta destaca por las diferentes alternativas que tiene para los turistas.
Así lo detalla su prefecto Pablo Jurado. Que es la ruta de los bordados y ahora sumada también el tema de gastronómico, donde uno de los principales platos obviamente es el cordero asado. Es por ello que su feria recibe cada vez más visitantes. La de este 2019 será la 13ª edición y ahí reunirá todas las características descritas, pues es artesanal, turística y gastronómica. De norte a sur, a extranjeros, a ecuatorianos, para que nos visiten a deleitar los platos típicos y nuestros productos. El evento se desarrollará del 2 al 6 de marzo, de 9:30 a 16:30, convirtiéndose desde ya en una alternativa para el feriado de carnaval que coincide con los días de exposición, en donde resaltará con luz propia la creatividad de la mujer de Sureta, con sus bordados. Ya que los diseños son plasmados en ese momento, no le podríamos decir que ya tenemos plantillas, son hechos totalmente a la creación que se nos viene en ese momento. La provincia de Imbabura tiene otros actos para quienes visiten su territorio. Para ello, cuenta con 5.500 plazas de hospedaje. Alex Llanos, Telediario. Y según cifras del Parque Nacional Galápagos, las islas registraron un aumento de turistas en el año 2018. Turistas nacionales y otros provenientes de Estados Unidos son los principales visitantes. Llegan de todas partes del mundo atraídos por la belleza de su flora y fauna. Más de 275,000 turistas llegaron a Galápagos en 2018, una cifra que superó en un 14% a la registrada en 2017. Galápagos es una isla muy bonita para visitar y para disfrutar con familia y estar en un lugar agradable, ya que es patrimonio natural del Ecuador. Según la dirección del Parque Nacional y el Observatorio de Turismo de Galápagos, en 2018 hubo 275,817 visitas a las áreas protegidas, de los cuales 182,037 eran extranjeros y 93,780 nacionales. La estación Charles Darwin, mira las tortugas, muchas cosas por ahí. Muy bonita la experiencia y estoy feliz. Y llegando nuevamente a mi pueblo ya. Hay mucha vida en el día, visitamos también los museos, todo muy lindo. Galápagos, hermoso. Llevo yendo como 10 veces y me quedo siempre maravillada. Y ahora, ahora vamos al lindo Montañita también. La naturaleza, los animales, las plantas, pero la otra parte que aprendí es que no había basura, plásticos ni nada parecido. Fue hermoso. Los lugares de visita preferidos son la Tortuga Bay en Santa Cruz, el Centro de Interpretación Ambiental Gianni Arismendi en San Cristóbal, el Volcán Sierra Negra y Volcán Chico en Santa Isabela. En los últimos 30 años, las conquistas a las islas han aumentado en 6.71%, considerando que para 1989 la cifra no superaba los 42,000 turistas. Mariuxi Buenaño, Telediario. Un festival de música independiente que presenta distintos géneros como el rock y la música electrónica se convierte en un referente nacional. Hablamos del Roto Fest, que se desarrolla año a año en la ciudad de Cuenca y que en la edición 2019 tendrá destacados exponentes nacionales e internacionales. Es la 14ª edición de música electrónica y música independiente. El Roto Fest 2019 se realizará en el Megaparque Tarquiguyo los días 1 y 2 de marzo. Son 2 días dedicados, uno al rock alternativo, otro a la música electrónica con invitados nacionales e internacionales y talento emergente. Donde la música se convierte en el hilo conductor para el disfrute pleno del quehacer cultural de la urbe. Es un festival que reúne artistas musicales y audiovisuales destacados. Por ejemplo, la banda Mr. Monkey, que fusiona varias tendencias del rock, es reconocida como banda revelación a nivel nacional. Es un orgullo formar parte de este gran evento, un evento internacional que estamos en la mira de varios países de Latinoamérica. Estamos preparando unos buen show y esperemos que todo salga bien. El Roto Fest se presenta este año como uno de los principales atractivos a desarrollarse en Cuenca con motivo de las festividades de carnaval. Es un espacio cultural que a su vez dinamiza la economía local. Una alternativa para fomentar el turismo, generar nuevos espacios culturales y aportar
a la economía local. La primera visita de Sinergia en toda su historia a Ecuador. Nos vemos para disfrutar de los grandes éxitos. Mujer robusta, mi señora, te enojáis por todo, sopaipillas como taza, todos me deben plata, hágalo bien. Una gran fiesta de Sinergia en Ecuador. Nos vemos. César Tacuri Vintimilla, Telediario. La difícil situación que viven los inmigrantes se evidencia en cada aspecto de sus vidas. En Rumichaca, frontera con Ecuador, el Programa Mundial de Alimentos mostró en un corto video lo que una manzana significa para un niño venezolano. Cuando empezó la emergencia, en el primer pico que tuvimos aquí en Rumichaca, nosotros entregamos en un inicio manzanas. Y cuando los niños llegaban, solo los habían visto por dibujos y en cuadernos y en libros, pero nunca las vieron personalmente. Entonces cuando vieron la manzana dijeron, ¿en serio esa es una manzana? Nunca habían comido manzana y las madres decían que había pasado hace 4 años que no habían probado una manzana por el tema del costo y para ellos era un manjar y una satisfacción tener una manzana. Hay preocupación en el mundo luego de que Estados Unidos anunció su retiro del acuerdo nuclear con Rusia. Ministros de Exteriores de la Unión Europea fueron los primeros en pronunciarse. El anuncio oficial estuvo a cargo del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Rusia se ha negado a dar ningún paso para devolver el cumplimiento real y verificable durante estos 60 días. Por lo tanto, los Estados Unidos suspenderán sus obligaciones en virtud del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio a partir del 2 de febrero. Los argumentos se refirieron a uno de los puntos del tratado respecto a misiles nucleares de corto y medio alcance. Cuando un acuerdo se descarta de forma tan descarada y nuestra seguridad está tan abiertamente amenazada, debemos responder. Cabe recordar que el pasado diciembre el gobierno de Putin presentó al mundo su nuevo misil, al que definió como nuclear hipersónico, con la capacidad de burlar cualquier sistema antimisiles. En Europa reaccionaron los ministros de Exteriores presentes en la reunión de la Unión Europea en Bucarest. Los representantes de Bélgica, Hungría, Alemania, Austria, entre otros, pidieron un diálogo directo con Rusia y que la Unión Europea se presente como un mediador positivo. En los 2 años de gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, el mandatario excluyó a su país del acuerdo nuclear iraní, los acuerdos de París y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fernanda Vera, Telediario. Más noticias internacionales. En Brasil, cientos de pétalos de flores fueron lanzados desde varios helicópteros de los bomberos y de la policía en honor a las víctimas de la tragedia minera que deja hasta el momento 110 muertos y más de 200 desaparecidos. El homenaje fue realizado cuando se cumple una semana exacta de la catástrofe provocada por la ruptura de una represa
del complejo minero de la compañía Vale en la localidad de Brumadinho. Nosotros también estamos cerrando esta entrega informativa. Gracias a todos. Nos vemos el domingo, 19 horas, con más noticias para ustedes. Feliz fin de semana.